Hola, bienvenidos una vez más a Soluna Relatando lo Oculto. El día de hoy pues traigo una historia que ha sido, pues ha sonado en mi familia, ha sonado en una parte de mi familia, que tiene que ver con esto, como dice el video, decir o recitar o rezar algún texto sin haberlo conocido, haberlo escuchado antes. Y bueno, para no hacer más preámbulo, esto empieza así. Bueno, yo tengo un pariente que pues pasó por un suceso muy pues traumático, se puede decir. Ella es una mujer, ella tiene 3 hijos. Nos cuenta que hace algunos años, por ahí de la madrugada, ella estaba sola con sus 3 hijos. En plena madrugada pasa que empieza a sentir una inquietud, no sabía qué era, y de repente esa inquietud se comienza a transformar en miedo, en un miedo a qué, dice que no sabía, simplemente sentía un miedo, y algo la hizo que se levantara, que se parara de la cama para que buscar aquella razón de dónde venía ese miedo que ella tenía. Aparte, bueno, nos llega a pasar a muchos, como cuando vivimos solos, que nos da un miedo, cierto miedo, y lo más que hace uno es cobijarse. Es como que si la cobija tuviera ahí algo de poder, o no sé, se cobija o se tapa todo completamente la cara y espera a que amanezca. Pero es muy diferente, y se los digo por experiencia, es muy diferente cuando uno tiene personas que dependen de ella, es decir, sus hijos. Se tiene uno que armar de valor, porque dice, pues si no es uno quien lo va a salvar, pues quién lo va a proteger, pues quién. Y ella fue lo que hizo, se levantó, agarró sus 3 hijos y dice que pues se fueron a una parte, no recuerdo bien si era la cocina, pero se fueron a una parte, como quien dice, más resguardada, o sea, de la casa. Y dice que por la ventana pudo observar en una barda a una persona de negro, sí, toda oscura, ya como lo había mencionado yo ahí anteriormente, cuando hablo del hombre del sombrero. Dice que era un hombre también así oscuro, no recuerdo si llevaba sombrero, pero era como un hombre sombra, como hemos hablado de los hombres sombra también, de la gente sombra. Y estaba parada en la barda, viendo hacia adentro. Y dice ella que pues no sabe de dónde, no sabe cómo, empezó a decir, a recitar, a rezar un texto que lo repetía y lo repetía. Ella no sabía por qué, pero lo repetía, y era lo que ella podía hacer. Era como quien dice, no puedo agarrar un bat, un palo, no puedo aventarle piedras, y esta es mi máxima protección. Empiezo a decirlo, hasta que aquella entidad se retiró del lugar. Lo curioso es que nos cuenta ella que después de haber sufrido esta experiencia traumática, averigua
o recuerda o trata de preguntar, se pregunta qué pasó, por qué estaba diciendo eso, por qué lo repetía una y otra vez, qué era, de dónde venía eso, porque decía que nunca había escuchado tal cosa. Hasta que se dio cuenta, no recuerdo si por tomar directamente la Biblia o con otra persona que le mencionó, que ella pudo recordar, eso era lo que yo estaba diciendo cuando se me apareció aquella entidad. Y ella seguía diciendo el Salmo, se dio cuenta que era el Salmo 91. El Salmo 91, bueno, pues yo puedo decir que pertenecí durante muchos años al cristianismo, al cristianismo evangélico, y eran de los salmos que siempre nos repetían, nos decían que teníamos que aprenderlos para poder estar ante alguna batalla, pues con el enemigo, poder estar pues protegidos, poder estar, como quien dice, con el arma pues cargada. Esos entre otros también que nos mencionaba, si no recuerdo eran el 23 también. Pero lo curioso era esto, de que ella dice, pues es que yo nunca había escuchado eso, y cómo fue que lo estuve dice y repitiendo una y otra vez. Dice, no me lo puedo explicar. Ella se queda pensando en qué fue lo que pasó con esa situación, por qué la tenía. Yo lo que puedo llegar a pensar es que a lo mejor estuvo por ahí guardado en su inconsciente durante muchos años, alguna vez lo escuchó, pero también existe la otra parte de decir, es que yo estoy completamente segura que nunca había escuchado tal versículo, tal capítulo, tal salmo. Entonces me gustaría que ustedes opinaran, me gustaría que también escribieran aquí si tienen alguna historia similar en la que hayan dicho algo que está escrito pero que nunca habían escuchado. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que se sigan suscribiendo, los invito a suscribirse, los invito a seguirme en TikTok y a no perderse ninguna de mis historias. Esto fue Soluna relatando lo oculto. Hasta pronto.